Pues como decía, muy buenas tardes, queridos amigos, presidente de la mesa, amigos también ponentes, alma mater de este congreso, Mario Conde. Es un honor para mí poder dedicar, ante tantas personas entrañables, unas palabras a favor de la democracia. Desde el comienzo de la concepción moderna de la libertad, el poder ha ido relegando a los derechos participativos al desván de los olvidos políticos. Los intereses ilegítimos o bastardos que defendían esa tesis estuvieron siempre basados en dos premisas o en dos argumentos de distinta naturaleza. Los de índole cualitativa, que venían a manifestar que la sociedad en aquella época no estaba preparada para discernir entre las cuestiones que le interesaban de las que no le interesaban, porque no estaba preparada, no tenía formación y carecía de experiencia, y que, por lo tanto, había que, en palabras de Madison, refinar y ampliar sus visiones, pasándolas por un órgano elegido cuya sabiduría pudiera discernir mejor los verdaderos intereses de su país, pasando así, además, y como comentaba hace un momento don Enrique, a representar ficticiamente a la nación y no al votante que le había elegido. A esos se sumaban los argumentos de índole cuantitativa, que aseguraban que el pueblo, aunque pudiera discernir entre las cuestiones que le interesaban de las que no le interesaban, no podía acudir a la asamblea porque no había espacio físico y, por lo tanto, la participación no tenía lugar en aquella época, como digo. Eso sí, ante el convencimiento de que su antítesis era de imposible demostración, algunos se atrevieron cínicamente a decir, como Sieyès, que si una gran nación pudiera reunirse y expresar su voluntad, ¿quién se atrevería a discutírsela? Han pasado muchos años desde el albor de la libertad, y lo que en su día pudo estar poco justificado, hoy es simplemente intolerable. Aun siendo conscientes de la necesidad de la existencia de la institución de la representación, lo cierto es que esos argumentos hoy son francamente débiles. En primer lugar, porque los hombres, al menos muchos hombres, con tradición de Schumpeter, hemos dejado de ser políticamente unos niños. Sabemos perfectamente lo que nos interesa, conocemos perfectamente las cuestiones que nos afectan y lo hacemos en muchísimas ocasiones de una forma mucho mejor, mucho más sólida y mucho más nítida que la que tienen los representantes respecto a nosotros. Pues es evidente que la innovación, la creatividad, la materia gris y el talento habitan en el seno de la sociedad civil y no del Estado. Ocurre en todos los países que disfrutan de libertad, pero ocurre especialmente en aquellos en los que gobierna una oligarquía de partidos que disciplina sistemáticamente a sus propios funcionarios. La diferencia de nivel en estos casos entre la sociedad civil y el Estado es grotesca. ¿Y qué razón tenía Carol Pateman, una famosa participacionista de los años 60, cuando nos advertía que el mayor enemigo de la democracia ya no es o ya no era la aristocracia, sino la mediocridad? Aun siendo conscientes de que, en virtud del principio de división de trabajo establecido por Adam Smith, las tareas cotidianas relacionadas con el bien común deben ser delegadas a los representantes, hay que dejar muy claro que dicha delegación no es por incapacidad, como aludían los que así lo argumentaban, sino simplemente por la falta de dedicación necesaria que en nuestra sociedad civil
la propia sociedad civil tiene desde que nuestra sociedad se convirtió en moderna. En segundo lugar, y precisamente porque hemos superado esa época moderna y nos hemos instalado plenamente en la sociedad del conocimiento, el argumento de que no cabemos en la plaza pública de Atenas se convierte en peregrino. Disponemos de tecnología para hacer una transferencia bancaria mientras comemos con un amigo en un restaurante, tranquilamente, y resulta que, sin embargo, no disponemos de ella para pedir cuentas al concejal de nuestro pueblo sobre una medida política determinada. ¿Os creéis eso? ¿Podemos informarnos en tiempo real de cualquier noticia que ocurra en la Tierra sin salir de nuestra cama? Y al mismo tiempo tenemos que creer que no hay tecnología suficiente para canalizar nuestras opiniones y que éstas sean tenidas en cuenta en sede política. Los gobiernos alientan a cientos de millones de personas a seguir utilizando las redes sociales para relacionarse personalmente, avanzar económicamente, nutrirse culturalmente y, sin embargo, nos convencen de que no hay medios para posicionarnos políticamente. Somos capaces de mantener una videoconferencia en tiempo real con cualquier ciudadano del mundo, pero no tenemos tecnología para votar desde nuestras propias casas. ¿No creéis que detrás de tanta casualidad se esconde el interés del poder en no desarrollar los derechos de participación? El poder no teme el triunfo de la demagogia, como tantas veces se dice, si la demagogia está instalada y está ubicada en el poder. Tampoco teme a la tiranía de la mayoría, como tantas veces nos advirtió Alexis de Tocqueville. Se sabe viviendo en un sistema constitucional. El poder, que como nos enseñó Montesquieu, es tan amigo de lo absoluto, solo tiene un verdadero enemigo: el control. Porque no hay garantía más segura de las libertades civiles y que más ahuyente al despotismo que el ejercicio de la participación ciudadana en el poder político. Amigos y amigas, ha llegado el momento de decir sobre la participación lo que Sieyès dijo sobre el tercer Estado. ¿Qué es? Nada. ¿Y a qué aspira? A todo. La sociedad española, y muy especialmente los miembros del Congreso de la sociedad civil, entendemos que el ciudadano debe aspirar a todo en términos de participación política. Y estamos convencidos de que a través de su desarrollo no solo se satisface una justa aspiración histórica, sino que se garantiza la libertad y se logran las mayores cuotas de bienestar social. Es, por tanto, una obligación política de los poderes instituidos del Estado desarrollar el contenido de las principales declaraciones universales de los derechos fundamentales de la persona en relación con los principios de participación política. Todo sistema democrático está obligado a instrumentalizar un mecanismo transparente de canalización de la participación ciudadana sin el filtro interesado del poder. Pues ese ya lo tenemos. Pues ni somos incapaces, ni necesitamos de ninguna tutela de nadie, ni carecemos de los medios tecnológicos para establecer los canales nuestros propios de participación política. Dicho mecanismo debe desarrollarse a través de dos vías fundamentales: recuperando el ideal clásico del participacionismo y utilizándolo como una medida auxiliar del concepto de representación. Digo auxiliar, pues aun cuando decimos que aspiramos a todo, nos referimos, claro está, y siempre a la aspiración de ser tenidos en cuenta cuando así lo consideremos, y no a la suplantación de la democracia representativa por la democracia directa. Que nadie nos tache de asamblearistas ni de rusonianos, que no lo somos.
Sin representación, la sociedad de la división del trabajo no puede sobrevivir. Sin representación no hay responsabilidad ni control del poder. Ahora bien, el modelo representativo atraviesa por una verdadera crisis de legitimidad, en parte debida a que no se han aplicado bien sus propios principios y en parte debido a que se ha hecho necesario, tras muchas décadas de estancamiento, una evolución que, aunque fije su mirada en el futuro, intente y sea capaz de recuperar algunos valiosos tesoros que han quedado en el olvido. La política del siglo XXI debe rescatar ese ideal participativo clásico para aplicarlo al presente e incorporarlo en la clave vanguardista que los nuevos tiempos requieren. El reconstituyente de la pálida representación no es sino la vitamina de la participación. Los acontecimientos mundiales de los últimos meses han evidenciado lo que muchos ya sabíamos, que las revoluciones del siglo XXI, en sus diversas morfologías, tendrán como arma la participación ciudadana a través de la comunicación y que las redes sociales son la matriz desafiante de un sistema esclerotizado que debe ser reconstruido desde la base sobre una concepción de la participación en la que esté garantizada la existencia de una verdadera opinión pública y no la opinión de unos pocos vertida sobre el público. Que parta de la convicción de que todo ciudadano tiene igualdad de oportunidades para llevar al orden del día de las decisiones colectivas los problemas que para él son importantes. Y que consista en que los ciudadanos podamos desarrollar y articular acciones políticas capaces de perfeccionar, complementar o sustituir puntualmente a la representación si obtenemos la mayoría suficiente para ello. Los ciudadanos debemos exigir a las instituciones públicas que la Constitución del 78 incluya las herramientas digitales como mecanismos de participación política ciudadana y que desarrollen su funcionamiento mediante leyes orgánicas. Las herramientas más importantes que sugerimos en la ponencia y sus principales características son las siguientes. El voto electrónico. Todo ciudadano tendrá derecho a emitir su voto por medios electrónicos, vía Internet, y una ley orgánica regulará las cuestiones técnicas que deban cumplirse. El referéndum digital debe tener siempre carácter vinculante, pues no es concebible que el resultado de la expresión ciudadana no tenga fuerza legal, salvo que no reúna las mayorías suficientes o los quórum mínimos de participación. Podrá ser promovido por una institución pública siempre que el asunto objeto de la consulta forme parte de sus competencias y su jurisdicción. Y muy especialmente, por cualquier grupo de ciudadanos sujeto a esa misma premisa de ámbito geográfico, que entienda que debe hacerse una consulta ciudadana al respecto de un tema concreto y puntual. Por pura coherencia con las convicciones democráticas, esta ponencia entiende que no existirá ningún ámbito excluido del referéndum, lo que implica que está incluida la propia posibilidad de cuestionar el orden constitucional. Es decir, que el referéndum podrá tener carácter constituyente. El inicio de los trámites de la consulta tendrá lugar con la recogida de las firmas electrónicas de los ciudadanos sujetos a la circunscripción o jurisdicción donde vaya a tener eficacia jurídica la acción política a juzgar o a consultar. Existirá, lógicamente, un porcentaje mínimo de firmas electrónicas necesarios para que se inicien los trámites. El contenido literal de la consulta, sujeto a la aprobación, no podrá modificarse en ningún sentido durante todo el proceso. En el caso de que el referéndum fuera promovido por la ciudadanía, el papel del Gobierno local, autonómico o nacional quedaría limitado a garantizar la transparencia y la imparcialidad de la consulta y asegurar los medios técnicos suficientes
para establecer los métodos deliberativos previos a toda consulta electoral online. En todo caso, prestará especial atención al modo en que se realiza la consulta. La norma que regule el referéndum deberá establecer un quórum mínimo de participación, lógicamente, en la votación para considerarla vinculante. La iniciativa legislativa popular digital es la herramienta de la e-democracia por excelencia y contiene en su seno la esencia del momento participativo. Hace frente a la pasividad o a la negativa de los representantes a la hora de redactar y aprobar una ley que la ciudadanía considera necesaria. Podrá ser promovida por cualquier grupo de ciudadanos residentes en la jurisdicción donde dicha norma acabe teniendo eficacia, pudiendo ser local, me refiero al ámbito nacional o autonómico. Su tramitación, por no extendernos, es muy similar al del referéndum y el papel del Gobierno vuelve a limitarse a velar por el buen desarrollo y el normal funcionamiento del proceso que acabamos esquematizadamente de describir. La revocación de cargos digital es la plasmación real de la eficacia del mandato imperativo de los electores. Hace un momento, don Eduardo hacía mención a esta cuestión. Es verdad, no existe en España, prácticamente en ningún sitio, el mandato imperativo. Algo que se pudo entender en la Revolución Francesa como un acto libertario, como un acto revolucionario, se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo, desde que la partitocracia se ha instaurado, al menos en Europa continental, como el acto de mayor reacción política que existe. Por lo tanto, no se puede entender, o al menos desde esta ponencia, no se entiende, no se puede entender la democracia sin que a un representante, el pueblo que lo ha elegido, no lo pueda deponer hasta pasados 4 años. Eso no es democracia. El representante, por medio de esta herramienta, adquiere conciencia de la fragilidad de su posición y de su debilidad respecto de aquellos que le han votado o que le otorgaron su confianza, no atreviéndose, en la mayoría de los casos, a traicionarla sin incurrir en el riesgo de ser cesado. No hay mejor forma de hacer trabajar a alguien por una causa, en este caso sus votantes, que hacerle depender de ella. Parece lógico, ¿verdad? Existirá también, lógicamente, porque en todas estas medidas hay muchas cauciones y precauciones para que la demagogia de verdad no se instale en la democracia participativa. Por lo tanto, estamos siempre, yo lo estoy comentando muy rápidamente, está todo sujeto a cauciones de índole cuantitativa, es decir, hacen falta unos mínimos de quórums, unos mínimos de firmas digitales previas para empezar, para incoar un trámite de este tipo, un proceso de este tipo, y, por supuesto, hace falta después una mayoría, un quórum y una mayoría absoluta, que a veces puede ser incluso mayor, en función de la gravedad o de la importancia de la trascendencia de la ley, a aprobar, sin el cual pues no tiene sentido su aprobación. El e-representante. Antes de incoar un proceso de revocatoria de un cargo, es necesario disponer de razones evidentes que defender en el proceso deliberativo previo a esa votación. Las tareas que conciernen a los órganos ejecutivos están más provistas de publicidad online que las legislativas. La presidencia del Gobierno o las alcaldías, en su mayoría, ya han articulado hace tiempo mecanismos digitales con los que dan a conocer al público al menos buena parte de sus planes realizados. Últimamente nos hemos dado cuenta de que no reflejaban todos, ¿verdad? Pero una buena parte de ellos sí. Sin embargo, los representantes de los cuerpos legislativos, como diputados, concejales, senadores, etcétera, no presentan a sus electores ninguna relación de actividades, propuestas, interpelaciones a sus gobiernos, etcétera, etcétera. Entendemos por ello que debe legislarse una norma que exija a cada representante mantener abierta una web oficial con vínculos en las redes sociales donde explique con todo lujo de detalles
los siguientes puntos. Programa electoral bajo el cual se presentó. Relación de todos los ingresos recibidos directa o indirectamente para sí mismo, su campaña y las fuentes de los mismos. Relación de actas con las votaciones a favor y en contra de los puntos expuestos en el programa electoral. Sección dedicada a los votantes de su distrito o circunscripción para consultarles su opinión sobre aquellos aspectos de relevancia que no hayan sido recogidos en su programa electoral. Por ejemplo, la reforma de la Constitución de hace 3 días. Sección dedicada a responder a todo tipo de preguntas políticas relacionadas con el distrito o circunscripción que los votantes deseen hacer. Relación de actividades llevadas a cabo durante toda la legislatura, dividida en semanas. Despacho semanal online vía chat o videoconferencia con sus votantes y despacho o reunión bimensual en persona con los electores de su mismo distrito. El incumplimiento, se sugiere desde la ponencia, por parte del representante de esta norma, más allá del proceso de revocatoria que acabamos de explicar, debería dar, incluso en los casos de dejación de funciones, en la revocación del cargo por vía judicial. Aquí, amigos, nos encontramos con un problema, y es que esto tiene mucho sentido cuando nuestros representantes realmente son representantes nuestros. Es decir, cuando hemos tenido la capacidad para ponerles en el poder y la hemos tenido para deponerles. En un sistema de listas, es verdad que da lo mismo que estén bloqueadas o que no estén bloqueadas, que estén cerradas o no estén bloqueadas. Es decir, un sistema oligárquico de listas cerradas de partido no tiene ningún sentido que propongamos esto, porque a quienes siempre obedecerán, no puede ser de otra manera, es a quienes les ponen en los sitios, en los puestos y les consiguen los sueldos, las prebendas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto tiene sentido con Esto, a mi juicio, al margen de la ponencia, tiene sentido si, solo si, el diputado es un diputado de distrito, de circunscripción uninominal. En un sistema proporcional y en un sistema parlamentario como el que tenemos no tiene ningún sentido de ninguna manera. La deliberación digital. Voy terminando. Concedemos una importancia capital a la interacción ciudadana, no solo a la hora de emitir sus votos, sino en el momento de confeccionar intelectualmente sus propuestas o sus razonamientos por medio de métodos deliberativos en vivo y online. Previamente a toda votación, deberá existir un periodo de reflexión y contraste de opiniones en el que cada persona o grupo que lo desee podrá hacer llegar al resto de electores su argumentación razonada sobre el tema a decidir. El objetivo es que su voz sea escuchada y considerada antes de que se produzca la votación. La Administración competente, de nuevo, local, autonómica o nacional, deberá asegurar los medios técnicos suficientes para establecer con la máxima imparcialidad los métodos deliberativos más apropiados. A través de estas herramientas, la sociedad podrá convocar por primera vez referéndums, aprobar leyes, derogar otras, revocar cargos electos y controlar a sus representantes sin la necesidad de contar con ellos. A través de ellas podrá, en fin, alcanzar la tan ansiada libertad política. Por todo ello, sometemos a la consideración del Congreso de la Sociedad Civil, pidiéndole que se posicione con su voto, los siguientes 4 puntos. Primero, instar al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales, difusas soberanas de la soberanía popular, a que implementen estas herramientas digitales de democracia participativa a fin de poder dignificar su función de representantes de la ciudadanía, ser coherentes con el ideal democrático y demostrar su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. 2. Instar al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales a que implementen las herramientas digitales de democracia participativa, deliberativa. 3. Esto implica necesariamente instar también al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales a abrir las puertas a un proceso constituyente que por primera vez en España
cuente con la participación de los ciudadanos y que consista en cuestionar el sistema político actual, deliberar sobre las distintas opciones que desde el seno de la propia sociedad civil vayan surgiendo y tomar las decisiones que determine la voluntad mayoritaria. Al tratarse de propuestas transversales y sin ideología, con las que podríamos estar de acuerdo todos los españoles, abrir vías de entendimiento con todo el asociacionismo para exigir la inmediata implementación de los puntos anteriores en el caso de no ser atendidos por el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales, como presumiblemente ocurrirá. Queridos amigos, yo quería hacer también, un poco al margen de la ponencia, motivado quizá por un par de enmiendas que hemos recibido, una pequeña reflexión. La época que hemos iniciado como españoles, pero también como ciudadanos del mundo, nos espera llena de sorpresas y yo creo que de amenazas. Seremos testigos sorprendidos de nuestros propios adelantos y a nuestros pies probablemente caigan rendidos valores o conceptos clásicos que han sido incuestionables hasta entonces. Por otro lado, el ciudadano puede ver amenazadas una buena parte de sus conquistas, quizá las más preciadas, si dichos adelantos no se canalizan adecuadamente. Solo os puedo decir, humildemente, que en ese a veces maravilloso, pero a veces tortuoso itinerario que supone la historia de la humanidad, debemos aferrarnos a los dos valores que siempre, más pronto o más tarde, pero siempre han resultado la mejor garantía de nuestra existencia colectiva: el deseo de innovar y el amor a la libertad. Valores que necesariamente se han de complementar. Desarrollemos al máximo la tecnología que tanto bien ha hecho al mundo, pero pongamos siempre el horizonte de la libertad en todo desarrollo tecnológico para dar un auténtico sentido humanista a nuestra ciencia. Muchas gracias.